mi querido Perú, soy el profe Marco Lorémola y este es tu programa, Perú Potencia. Aquí te mostramos esas oportunidades enormes que tiene nuestro país. Gastronomía peruana sigue en el podio mundial. La cocina peruana se mantiene en el top 3 según el ranking de The Taste Atlas 2025-2026, con una puntuación de 4.54. Nuestro cevichito, nuestro lomo saltado, nuestro pan con chicharrón siguen conquistando premios internacionales cada año. ¿Qué te parece eso? Estamos hasta arriba, ahí nos mantenemos. Llevamos 10 años seguidos en ese podio. Y ahora a conocer a nuestro peruano potente. Es un gurú, así te adelanto. ¿Vamos a conocerlo una vez? ¡Vamos! Y continuando con el programa, tenemos nada más y nada menos que a un nominado por la revista Forbes en la lista Top Creators 2025, por su gran aporte en el ecosistema de contenido con impacto educativo y motivacional. De hecho, una de las frases que he rescatado de lo que te he estado investigando es: la adversidad que enfrentan muchos peruanos se convierte en una fuente de fortaleza colectiva. ¡Wow! Eso está muy potente. Jimmy Espinosa, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Marco. Y ya has estado liderando de todas maneras, lo han visto en redes infinidad de veces, Gurú Motivación. Cuéntame, ¿qué es eso? Danos un resumen. Bueno, Gurú parte un poco de la premisa de que en el Perú, pues, las cosas no siempre son tan fáciles, nos las ponen un poco difíciles y todos tenemos una historia que contar, ¿no? Hemos pasado muchos momentos de adversidad, de retos, pero siempre estamos persiguiendo nuestros sueños, ¿no? Entonces, yo creo mucho que en el Perú todos somos gurús. Sin embargo, hay aquellas historias que valen la pena ser compartidas, no solamente para reconocer el esfuerzo, ¿no? Sino por esa capacidad que tienen de inspirar a millones de personas, ¿no? Entonces, desde ahí creamos Gurú con ese ánimo de dar valor, de ayudar, y ha nacido toda una aventura actualmente con más de 115 peruanos entrevistados y más de 200 millones de vistas. ¿En serio? 200 millones de vistas, sí. Dios mío. ¡Qué envidia! Contenido positivo que le gusta a la gente, que conecta con ellos, y la verdad que nos hemos dado cuenta que hay un poder muy fuerte, ¿no? El poder de todas aquellas personas que ya recorrieron el camino y que de una forma muy desde el lado de desprendimiento dan valor, ¿no? No desde el ego, sino es cómo lo que yo he vivido te puede llegar a ti, ¿no? Y sobre todo a los jóvenes. De hecho, nosotros tenemos una arista en común con Perú Potencia. Perú Potencia también intenta visibilizar las megaobras, las oportunidades y los casos de éxito. Esta mesa se llama la mesa potente, no cualquiera se sienta acá. Pero, qué honor. Pero lo que busca esta mesa es sumar. Entre peruanos no hay competencia. Siempre digo, en todo este tiempo en Gurú, basta ya de esta famosa frase negativa de que el enemigo de un peruano es otro peruano. O sea, más bien debemos sentirnos orgullosos del crecimiento, del éxito que vayamos teniendo. Y así como nos sentimos orgullosos de Machu Picchu, de la comida o del fútbol cuando ganamos, hay que sentirnos orgullosos del éxito de nuestros compatriotas. A nivel empresario, ingeniero, científico, todo lo que sea, ¿no? Y creo que eso nos va a llevar a mirar hacia un mejor futuro donde todos vamos a sumar, ¿no? Jimmy, ¿de dónde sacas esa motivación? Porque yo creo que no es común. O sea, todos queremos, por supuesto, vivir en una sociedad mejor y visibilizando casos de éxito motiva, ¿no? Todos queremos emprender y visibilizando casos de éxito motivas. Ahora, tomar de tu tiempo y dedicarte al 100%, ¿cómo así? ¿Tu papá? ¿De dónde viene? Bueno, lo tengo un poco complicado porque hacer Gurú Motivación siempre tengo que estar motivado, ¿no? Y siempre lo bromeamos con el equipo, pero esto surge un poco de los orígenes. Yo soy una persona muy orgullosa de mis raíces, soy del límite entre Amazonas y Cajamarca, ciudad de Bagua para el lado de Amazonas y Jaén para el lado de Cajamarca, muy cerca de las comunidades Aguajún, nos separaba el río Marañón. Durante mucho tiempo fuimos considerados personas de extrema pobreza, ¿no? En la familia, mi papá solamente estudió la primaria, mi mamá también. Luego mi papá ya estudió a distancia la secundaria. Y él siempre nos tenía este bichito que nos ponía, ¿no? Dijo, ustedes sí tienen potencial, ustedes sí pueden ser grandes, ustedes pueden crecer,
y pueden retar a la realidad, ¿no? Porque no todos de repente en el pueblo podían estudiar, ¿no? Tu papá constantemente te lo decía. Y ahí es donde surge, digamos, este sueño, esta visión de ser la primera generación en la familia que estudie. Y cuando estuve en quinto de secundaria, se da la oportunidad de venir a estudiar a Lima y postular a San Marcos, porque eso es lo que daba en la familia para pagar la academia, ¿no? Entonces es como... no podía perder, por así decirlo, y tampoco había tanta expectativa, ¿no? Porque muchos profesores me decían, no vas a poder porque pues, postulan 30.000 personas a San Marcos, ¿no? Imagínate uno más. Y ahí yo siempre digo en broma que... 8-1. Sí. El pueblo envió su mejor guerrero, porque yo había sido primeros puestos en todo eso, pero el mejor guerrero llegó a Lima y sacaba 0-1 en la academia, ¿no? Y en ese proceso, pues, 0-1, 0-2, y ahí tenemos nuestro dejo, ¿no? Que parte mucho de variantes a veces del lenguaje y hablábamos con poco cantando, ¿no? Entonces a mí me da mucha vergüenza preguntar a los profesores porque todo el mundo se volteaba y te decía, este es charapa, ¿no? Entonces fue una bonita etapa. Y en esos momentos yo lo llamo llanta baja, porque ya no estás siempre, digamos, a plenitud, porque dejas todo, no tienes amigos además, no sabía que era WhatsApp. Tu familia era lejos también. Sí. Mi mamá vivía, eran divorciados, ya vivía acá, pero no es que tenemos tanta cercanía, porque ella como que recién estaba viviendo con ella después de muchos años. Y ahí lo que hacía era entrar a YouTube a buscar historias, ¿no? Historias de peruanos que habían vencido la diversidad. Y era una adrenalina muy fuerte. Te sumaba. Claro, es como, pucha, yo puedo. O sea, es como, si ellos pudieron hacerlo, yo también. Y ahí veía casos como los Añaños, ¿no? Y otros más. Y para mí ahí inicia todo. Entré a la universidad en el puesto 20 y de ahí se empieza a transformar, digamos, toda esta orientación hacia que sí es posible, ¿no? Lograr nuestros sueños y llevando casos prácticos, que es un poco lo que persigue Gurú, ¿no? Es un negocio digital. Sí. ¿Es rentable? Sí es rentable. Nosotros lo que queremos es armar de eso una industria y para eso tienes que verlo como un negocio, ¿no? Porque a veces dices cómo pagas a los editores, cómo inviertes en producción. Me acuerdo que una vez iniciando el podcast fuimos a visitar una fábrica y pues costaba 5.000 soles externamente y mis editores decían, pero ¿de dónde sacamos, no? ¿Costaba 5.000 soles? Producirlo todo. Es solamente un episodio, ¿no? Y nosotros lo veíamos... Tenemos que hacer todo lo posible porque esa es una inversión para nosotros en el largo tiempo. Estamos contentos porque ha permitido primero escalar en audiencias, llevar el mensaje, pero también tener un modelo de rentabilidad. ¿Y cuánto tiempo demoraste en llegar a ese punto de equilibrio? Cuando estaba en un viaje a regiones de 2023, prendí la radio y me dolía la cabeza porque eran muchas cosas negativas, ¿no? Y yo siempre decía, pero ¿qué pasaría si empezamos a buscar referentes y llevar sus historias para crear millones de peruanos? Parecía una locura, mejor dije síndrome del impostor, que lo hagan otros porque ellos saben, yo a justo estoy sobreviviendo y todo lo demás. Ya había emprendido antes con un grupo de amigos y lo que decidí es hacer una locura, renunciar a todo lo que hacía. Pues me creía ya que había vencido muchas adversidades, entonces tenía la autoestima muy alta. Pero en el proceso tuve un tema familiar que me deja casi no quiere, me quedé casi sin un sol para ser gurú. Y ahí inicia esta etapa, pero con un sueño muy fuerte. Vamos por partes, ¿no? Tenías unos ahorros guardados. Había unos ahorros, pero... Tuviste un problema familiar y esos ahorros... Vaya. Nada. El gurú lo inicié con 200 y acabas de renunciar. Sí, acabas de renunciar. Y hoy yo tengo un concepto que se llama punto de no retorno, ¿no? Que son momentos en que tu realidad se altera y es, si tienes éxito, puedes ser un millonario. Si fracasas, puedes retroceder, pero ya cambió tu realidad. Entonces ahí te toca navegar en una cuerda muy delgada que pasan muchos emprendedores. Qué interesante lo que estás contando. Quédate con eso y vamos a regresar con ese punto. Vámonos a un corte y ya regresamos. Los esperamos a Gurú Motivación. Si quieres aprovechar oportunidades de capacitación gratuita, entra a Becas Grupo Romero y revisa los cursos disponibles. Estamos con el gran Jimmy Espinosa, donde me doy cuenta que tenemos un punto en común. Nos gusta escuchar historias de peruanos y entendemos que con trabajo y talento vamos a salir adelante, ¿no? Más adelante de lo que ya hemos avanzado, ¿no? El Perú ha avanzado un montón. Sí. Pero tenemos que todos ir sumando. Jimmy, me estabas contando de ese punto de no retorno. Un amigo me decía... La resiliencia sin esperanza no es nada, ¿no? Siempre tienes que esperarte a algo grande, ¿no? Y yo decía dentro de ese proceso, aguanto el dolor porque se espera algo más grande, ¿no? Hay un propósito muy fuerte de transformar.
Y así fue, o sea, con 200 soles, mi pareja me hizo un préstamo como primera inversionista con condición de volver, y empieza a crear Gurú. ¿Tu banco? Sí, empezamos a crear Gurú. Ahí también agradezco mucho, uno a veces nunca camina solo, por más que a veces puede decir la frase de cero algo, siempre tienes un entorno, y en mi caso me tocó tener amigos que me dieron muchos consejos y te ayudaron aún tú puedes, aunque sea esas palabras, te ayudan un montón, ¿eh? Y después de 5 meses logramos ser una empresa ya autofinancieramente, o sea, financieramente sostenible. Y ahí, pues, un momento más feliz que tuve fue cuando YouTube nos hizo un pago, ¿no? Es como que las cosas se van dando, van equilibrando, pero siempre con ese ánimo de crecer, ¿no? O sea, tienes todo en negativo, pero tienes ese espíritu muy fuerte de avanzar, ¿no? Yo recuerdo que antes era un momento para mí mucho dolor, que no tenía ni siquiera para almorzar cuando salía a reuniones, y como que de vergüenza a mis amigos les decía, pucha, tengo otra reunión, pero es que no tenía para almorzar, ¿no? Pero es parte del proceso que suceden con miles de emprendedores que están así, la que con el tiempo, claro. sí, pero es parte de él, ¿no? Es parte de. Increíble, el primer pago de YouTube. Me ha pasado en mis redes y es una emoción increíble. Sí, ¿no? sí, claro. ¿Quién no quiere, ¿no? Estar Claro. monetizando? Gurú lo habíamos construido como hipótesis, ¿no? Con mucho análisis. O sea, no, Steve Jobs decía, ¿no? Si vas a hacer algo, o sea, sé disruptivo, pero también compite. O sea, no vayas a hacer por hacer, ¿no? O sea, entonces, en mi caso sí tengo mucho ese ánimo de prepararme, de analizar. Y Gurú se diseñó con ciencia, incluso con una matriz ahí de viralización de contenidos. Y todo, en teoría, pues todo funcionaba, ¿no? Y faltaba la práctica, ¿no? Entonces, para nosotros, esa monetización de YouTube fue una validación de la hipótesis y decir, acá hay mercado, más allá de lo que nos pudo pagar, porque, digamos, ayuda, pero no decir, acá hay un mercado y hay una audiencia. Y me pasó una anécdota. Yo en el colegio, pues, tenía problema de timidez, no hablaba mucho, entonces, cuando me ponía nervioso, me trababa las palabras, y tengo ciertos temas ahí que a veces me cuesta pronunciar algunas palabras. Y por eso que no me gustan las entrevistas, no me gustaba antes. Imagínate luego hacer un podcast y entrevistar. Y cuando hicimos el primer episodio de Gurú, fue un video que ya tiene 200.000 vistas. En un día tuve en TikTok más de 1 millón. Entonces la gente entraba a comentar y decía, qué orgullo con el peruano, con estar el emprendedor, pero por favor cambien al conductor, ¿no? Entonces yo estaba como que, pucha, qué fuerte, claro. Y ahí afloran nuevas emociones, pero hay que prepararse porque tienes que conocerte mucho para que eso no sea tu identidad, sino que pues, no te puede estresar y te puede desmotivar, y es un poquito más fuerte de lo que parece, ¿no? Consejo para todos los que quieren exponerse en redes. Sí, no te puedes tomar nada, a pecho los comentarios de la gente. Tú sigues lo tuyo. Sí, me costó. Avanza. Y me ha dicho que además lo has complementado con otro negocio. Cuéntanos un poquito de eso, ¿no? Como para ser un poquito más estable, porque el tema de redes, hay sus ingresos, pero la cantidad de gente que tiene no es menor, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese otro negocio? Un modelo muy bonito que lo usan los creadores de contenido en el mundo y también en Perú, que es la monetización de audiencias. Gurú es gratis, la producción y el contenido de alto nivel es gratis en YouTube y en TikTok. Viralizamos todos los días contenidos, pero hacemos como que shows presenciales, eventos presenciales que también son grabados algunos, pero tienen un costo de entrada para aquellos empresarios, emprendedores que quieran ir, ¿no? Cualquier persona. Y ahí nos dimos cuenta de, primero, que era un punto de conectar con tu audiencia. Lo físico, lo presencial le da imagen a esa comunidad, ¿no? Y entonces, cuando ellos vienen a los eventos de Gurú, empiezan a contarnos sus historias. Entonces, uno refleja que el trabajo que haces sí tiene impacto. Para entenderte, los empresarios y los CEOs que tú estás entrevistando en tu programa, los llevas también a estos eventos presenciales. Sí, yo me llamo Camino a la Fama. Los hacemos famosos, entre comillas, porque una de las características de Gurú es que entrevistamos a gente no tan conocida, pero que tienen unas historias muy potentes. O sea, de hecho, la idea es llevar, como digo, nuevos referentes, ¿no? Entonces, algunos de repente no lo hacen así porque no los ubican, no los conocen o no han manejado mucho las relaciones públicas, por así decirlo, pero que son unos cracks y han ganado premios y todo lo demás. Entonces, mi trabajo es un poco más difícil, ya, porque a veces te cuesta hasta 1 año. A mí me cuesta 1 año que se convenzan y luego vienen, después de 1 año al podcast. Claro, muchas veces es su primera entrevista. Pero vienen a dar mucho valor, ¿no? Y entonces, como tienen mucho alcance, se ganan admiradores, pues, ¿no? Y entonces ellos los invito luego a los eventos presenciales y ya tienen su club de fans, ¿no? ¿Cuántos de estos eventos, de estas experiencias has realizado
Este año esperamos hacer como unas 30, el año pasado hicimos algo de 10 y aprendemos. El sueño que tenemos nosotros es... Y en todo el Perú. El año pasado estábamos en Lima, este año estamos haciendo en todo el Perú. El sueño que tenemos ahí es llenar estadios, coliseos, con una nueva corriente, digamos, de creer en grande y de soñar, ¿no? Creer en uno mismo, y llevar esas historias que son muy transversales a la realidad de muchos peruanos, ¿no? Porque nosotros en Gurú hemos entrevistado personas que iniciaron como ambulantes y ahora pues tienen 10.000 trabajadores, no sé, ¿no? ¿Y cuál es la clave, no? Que a veces, primero que no de la noche a la mañana, que son 30, 40 años de trabajo duro. Exacto. Que a veces no se dicen, ¿no? Entonces... A punto. Toma tiempo. Y nosotros tenemos un concepto que es paciencia estratégica, ¿no? O sea, no es de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, llevar esas historias conecta primero con los padres, luego con los hijos, y se forma, digamos, un ecosistema positivo, que es el gran sueño, y un poco a lo que ustedes también están haciendo, ¿no? Que el Perú se vuelva una potencia, ¿por qué no? O sea, tenemos las capacidades, tenemos mucho talento. El peruano chamba. Sí, y ahí nos pasó un tema que a veces uno se dice que en el Perú no se fabrica nada, la famosa frase negativa, ¿no? Y nosotros veíamos un documental en Bloomberg donde iban a entrevistar a Mark Zuckerberg, a Bill Gates, y dijimos, ¿por qué no vamos a buscar a los Bill Gates peruanos? Y fuimos a Villa El Salvador y encontramos pues, peruanos que hacen máquinas con tecnología similar a los nórdicos y que competían con los chinos y todo lo demás. Y luego fuimos a Huachipa y nos dijeron, esta máquina se está yendo a Sudáfrica y de Perú. Entonces, hay talento. Y estos fundadores, de forma muy orgullosa, me decían, quiero que conozcas un lugar muy especial de la fábrica, el área de ingeniería. Todos son ingenieros de las mejores universidades del Perú, todos peruanos. Cracks, no tienen que enviar nada al extranjero. Entonces, eso te dice que somos llenos de talento, claro que creernos, ¿no? Transmites motivación, literalmente. Entusiasmo. Y es parte del trabajo que venimos haciendo de visibilizar esos casos, porque claro, nuestros hijos ven las noticias actuales y se deprimen. Quieren irse Pues, a otro país, ¿no? Sí, a desarrollarse, estudiar, lo que sea, pero en otro lugar. Y acá están las oportunidades. Acá hay gente que efectivamente está haciendo o maquinaria o da servicio que se exporta al mundo. En general, sí. Hay una empresa que exporta 40 mercados. Y producto de investigación y desarrollo. O sea, el tema a veces de todos los días estar expuesto a contenido negativo, primero que te da un mensaje muy al inconsciente de que los peruanos somos malos, porque los malos son los que hacen más ruidos. Pero la gran verdad es que la gran mayoría somos buenos. El tema es que a veces estamos un poco callados, ¿no? Entonces te vende que no hay esperanza, ¿no? Y necesitamos volver a soñar para que las cosas vayan avanzando. Entonces yo siempre digo que para mí crear Gurú fue como que un golpe de realidad, porque yo creía que, como había muchas noticias, que no pasaba nada, y he descubierto todo un mundo. Es un mundo. De miles de peruanos que están, y que son miles de casos de éxito, no son unos cuantos, son miles que están, pues, a pesar de todo. Una vez en el Cono Norte encontramos un montón de casos, a pesar de que es el Cono Norte, que son una zona muy expuesta, tienen seguridad. Conversas con ellos y cómo tienen esos planes de crecer y esos sueños y siempre se están formando, decir, yo quiero escalar mi negocio, ¿no? Hay una nueva generación de empresarios que lo interesante es que ellos saben que para escalar tiene que ser formal. Y entonces nosotros vemos ahí un poder enorme, porque si formaliza gran parte de la economía, pues tienes recursos y un montón de cosas para transformar, ¿no? Una pregunta rapidita. ¿Has encontrado alguna característica de la gente que entrevistas? Porque tú entrevistas mayoritariamente empresarios. ¿Tienen alguna característica en común? Sí, de hecho, hace unos meses hicimos una práctica que sacamos 100 entrevistas y sus descripciones de subtítulos de YouTube y lo pusimos a una IA que lo analice. Sácame cuáles son los patrones en común del éxito que tienen ellos, y encontramos 10. Te voy a decir algunas, por ejemplo, pasión y propósito, ¿no? Que es clave, o sea, porque te vas a hundir muchas veces en el camino emprendedor, pero este concepto de pasión, de que te gusta lo que hace, estar enamorado, pues es clave, ¿no? Luego tienes resiliencia ante la adversidad, ¿no? Todo el mundo se ha caído, han quebrado, han fracasado, pero han creído en ellos mismos y han avanzado, ¿no? La paciencia estratégica que te digo. Pero hay un factor que me encanta, que es amor por el Perú. Un patrón muy común, que a veces se piensa que el empresario no quiere el Perú, pero mentira, o sea, ellos están haciendo cosas y lideran muchos temas. ¿Están escuchando, no?
Interesantísimo y verdaderamente, Jimmy, muchísimas gracias. Este tiempo que nos estás dando nos está literalmente motivando. Vamos a un corte y ya regresamos. Te esperamos. ¿Sabes? Jimmy, querido, muchísimas gracias. Verdaderamente estamos aprendiendo mucho. Vámonos con 3 conclusiones. Me indicaste, la gran mayoría de peruanos somos buenos, ¿no? Sí. Lo has dicho tú. Ahora, también el empresario peruano, y lo hemos estado conversando, es de quedarse callado. ¿Por qué? Creo que es un tema de creencias, de que a veces viene de generación en generación, de no hablar muchas cosas. Sí hay un tema a veces de seguridad y de exposición, pero nosotros nos hemos dado cuenta que a veces eso no necesariamente es tanto, sino es el ¿qué dirán de mí? Me dirán que soy soberbio. A veces también lo hacen del lado de la humildad, pero que no quieren ser vistos como que los que se llevan toda la atención, por así decirlo, de todo eso. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que muchos empresarios no nos aceptaban por los comentarios, a veces el lado de un negativo y todo lo demás, sino un tema de seguridad. Entonces creamos condiciones para que ellos sientan que ese viaje de hablar no es algo tan como que el fin del mundo para ellos. Más bien empezamos a hablar del poder. El poder de nuestras historias. De una forma simple, tú puedes transformar la vida de millones de personas que te pueden escuchar. Entonces, verlo de esa óptica cambia toda la ecuación, ¿no? Entonces, yo lo que animo es a muchos empresarios a hablar, no solamente en podcast o en entrevistas, sino con sus colaboradores, con los espacios donde ellos puedan atender las universidades, los colegios, porque necesitamos que no se guarden para ellos solos, porque si no muere con ellos y ese contenido, pues tiene que viajar, ¿no? Gran conclusión. El empresario bueno, Sí. ¿no? Que hay muchos, somos la mayoría, tenemos que exponer nuestro trabajo, Es nuestro referente, talento, ¿no? es referente, porque a veces no somos conscientes de que, por eso digo, ese poder te hace a ti referente. Entonces, actúa pues a la talla de eso, ¿no? Segunda reflexión, el entorno funciona, ¿no? No estamos solos, ¿estás de acuerdo en eso? Uno cuando emprende, está emprendiendo con más personas, a pesar que no están ahí metidas en el negocio, ¿no? No está solo. Es un tema del... A veces el emprendedor tiene una coraza muy fuerte de siempre, pues, a pesar de que vienen todos los retos, sabes que vas a salir adelante, pero tienes que dar una mirada un poquito más estratégica y decir, ¿por qué vas solo? ¿No? Y no te hablo de socios, sino es busca un entorno que sea tu soporte. Y hay personas, y hay siempre que te van a querer ayudar, siempre el lado positivo, ¿no? Porque también hay personas que te van a querer jalar llantas, pues, para atender, ¿no? Entonces, cuida mucho ese entorno, porque es la energía que necesitas, y eso no es que cueste, ¿no? Sino es saber buscarlo y todo lo demás, ¿no? Tal cual. Y tercera gran conclusión, tremendo, ¿ah? Lo dijiste, los empresarios te transmiten de todas las entrevistas, más de 100 entrevistas que has tenido, que los logros, las grandes empresas toman tiempo, ¿no? No son de la noche a la mañana. Si tú eres chiquillo, 18, 19, 20 años, te estás emprendiendo y crees que en un par de años tu empresa va a ser enorme, lo más probable es que no, ¿no? Las cosas bien hechas toman tiempo, ¿no es cierto? Toman tiempo, pero también tienes que disfrutar el camino. Le pregunté a un empresario que había iniciado como ambulante, lavador de carros, vigilante de circo, y ahora tiene una empresa presente para el 2030 en 100 países. ¿Cuál es la clave? Pues, o sea, ¿qué? Y él me decía el concepto de estar enamorado de lo que haces. O sea, me decía, yo tengo 75 años y sigo enamorado, al igual que de mi mujer, de todo lo que yo estoy haciendo. Entonces, disfrutas el camino, lo tienes otra óptica. Pasión. ¿No? Y eso es, como te digo, la pasión y muchas cosas más. Entonces, sobre todo a los jóvenes, porque a veces estamos en redes, hay mucho ruido. Inversiones en un mes, 2 meses, ya estás millonario, un año. No hay forma. Y te caes. Y hay un tema con eso, de repente termino la idea, pero el foco. A veces los emprendedores tenemos mucha energía y queremos hacer 15 cosas a la vez porque nos parecen 15 ideas buenas. Y resulta que te está desviando. Foco. Por eso que estas empresas han construido y se han han sido sólidas en el tiempo, después de 15, 20 años, pero han tenido foco, ¿no? ¿Qué hacen? Foco. ¿Estás escuchando, no? Apunta, que es importante. Jimmy, muchísimas gracias por estar aquí, por el tiempo que nos has dado. Nos vemos en el próximo programa. Acá vamos a estar, en el mismo lugar y a la misma hora. Ya nos vemos, ¡Chau!